Saludo con respeto a las y los diputados que integran esta 66ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión. Diputadas y diputados representantes del pueblo, comparezco ante esta soberanía para rendir cuentas con la satisfacción del deber cumplido. Comparezco ante ustedes para informar sobre los hechos y los avances de la política de bienestar. Una política cimentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy, bajo el liderazgo de nuestra presidenta, la primer mujer presidenta de la historia de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, consolidamos el pilar de la República. Los resultados, diputadas y diputados, son claros. Permítanme darles estos 3 datos que definen el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Primero, es un orgullo informar a esta soberanía que 13.400.000 mexicanas y mexicanos han salido de la pobreza. Segundo, que la desigualdad se redujo de 0.426 a 0.391 desde 2019 al 2024 en la escala de Gini, lo que significa que nuestro país es menos desigual y hay una redistribución justa de la riqueza. Tercero, que al día de hoy más de 32 millones de personas reciben un programa de bienestar con una inversión social en 2025 de 851.000 millones de pesos, el 2.3% del Producto Interno Bruto. Estas cifras no son una casualidad, son la confirmación de que vamos muy bien, que la transformación avanza. Confirmamos que seguimos en la ruta correcta y que vamos a ir todavía mejor. La legitimidad se gana en el territorio, escuchando las justas demandas del pueblo. Antes se gobernaba desde el escritorio, nosotros gobernamos desde el territorio. Seguimos el mandato del pueblo de México, que se expresó en 2024. El mandato fue claro, que siga la transformación y que no haya un paso atrás, especialmente en la política de bienestar. Tengan la certeza de que estamos honrando ese mandato. Los gobiernos de la Cuarta Transformación trabajamos para el pueblo y con el pueblo, desterrando para siempre los privilegios y la exclusión. Por el bien de todos, primero los pobres. Ese es nuestro principio ético, que hoy se convierte en una política de Estado verdadera y que se traduce en derechos y justicia para todos y todas, pero especialmente para quien había sido olvidado. Hay que decirlo con todas sus letras, la diferencia es abismal. Donde antes había clientelas para administrar la pobreza, nosotros vemos sujetos de derecho para construir dignidad. En el pasado se convirtieron los derechos en mercancía, a la venta al mejor postor.
Nosotros los estamos blindando en la Constitución para que nadie vuelva a intentar coaccionar la voluntad del pueblo. Por eso expreso nuestro reconocimiento y agradecimiento a las y los legisladores de este honorable Congreso, porque con su voto a favor de las reformas presentadas por el presidente López Obrador e impulsadas al inicio del gobierno de nuestra presidenta, se consolidaron los programas de bienestar como derechos del pueblo de México, recuperando de esta manera el espíritu social de la Revolución Mexicana, nuestra tercera transformación. En la cuarta transformación rechazamos el abandono disfrazado de libre mercado. Creemos en un Estado presente que garantiza, que cuida, que escucha y que acompaña. Las mediciones más recientes del INEGI no solo son contundentes, confirman lo que vemos todos los días en el territorio. Hay una reducción de la pobreza y la desigualdad. Pero ¿cómo se logró esta hazaña histórica? Porque no ocurrió por arte de magia. Es el resultado directo de la fórmula exitosa del gobierno de la Cuarta Transformación. El establecimiento de una política de Estado, la política de bienestar. Esta es la combinación estratégica de un amplio sistema de protección social, materializado en los programas y pensiones del bienestar, que generan un ingreso básico para las personas más vulnerables y una política de recuperación salarial histórica para los trabajadores. El salario recuperó el ingreso laboral y los programas de bienestar son el piso de la seguridad que protege a la población más vulnerable cuando este ingreso falta o fluctúa. También para nosotros es un honor que bajo el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum tenemos un récord histórico de empleo. Esta es la esencia del humanismo mexicano y de la economía moral que permite que un Estado jamás abandone a su pueblo. Esto es posible porque hoy el presupuesto se entrega de manera directa y sin intermediarios. A través del Banco del Bienestar se dispersan los recursos con transparencia y eficacia. Esto es posible porque se gobierna con justicia, con honestidad y sobre todo con mucho amor por nuestro pueblo. Y eso, diputadas y diputados, se nota, el pueblo lo nota. Y es que las vidas cambian cuando la pobreza se sustituye por derechos. Gracias a esta visión, la desigualdad alcanzó su nivel más bajo desde que se tiene registro en México. Y ahora les explico. Hace 20 años, el ingreso de los hogares más pobres era apenas de 1,483 pesos mensuales. Hoy aumentó casi 6,000 pesos, mientras el ingreso de los más ricos creció al doble. El de los más pobres llegó a multiplicarse por 4. Por primera vez en mucho tiempo, los de abajo están mejorando sin que los de arriba pierdan. Por fin la prosperidad es compartida. Hay una redistribución justa de la riqueza.
El ingreso de los hogares creció 16% en términos reales. Como ya hemos informado, esto se debe a los programas de bienestar, a la política salarial y a la inversión en obras estratégicas para el desarrollo que generan empleo. Diputadas y diputados, durante décadas el neoliberalismo nos mintió. Nos repitieron hasta el cansancio la cantaleta tecnocrática que si subían los salarios se disparaba la inflación. Y de 2000 a 2018, el salario promedio mínimo real pasó de 75.6 pesos diarios a 88.15, tan solo 12.55 pesos, con un aumento real en 18 años del 16%. Del 2019 al 2025 pasó en términos reales a un aumento de 102.35 pesos. En 7 años de la Cuarta Transformación, el salario se ha incrementado 97.9% en términos reales, 81% más que en el periodo neoliberal. Más de 11 millones de personas se sumaron a la población con ingresos suficientes para vivir con dignidad, al pasar de 72.8 millones de personas a 84.2, lo que significa que casi 2 de 3 mexicanos hoy ya tienen un ingreso por encima de la línea de pobreza. De igual modo, hoy existe una mejor distribución de la riqueza. Los datos de desigualdad lo indican. Diputadas y diputados, son vidas transformadas y esto es por decisión del pueblo, que continuara la transformación poniéndole el mayor énfasis en lo que significa el combate a la pobreza. Por primera vez en 200 años de vida independiente, el pueblo de México dio su confianza a una mujer para llevar las riendas de nuestro país. Y bajo el liderazgo de nuestra presidenta se consolida esta nueva forma de gobernar. Que se entienda bien, este es el segundo piso de la Cuarta Transformación. Mantenemos el rumbo que nos guió los primeros 6 años y seguimos profundizando la justicia social y el acceso a los derechos para todas y todos. En este primer año de gobierno, los programas que se implementan continúan, pero también hay nuevos programas, como la pensión Mujeres Bienestar, que es la materialización del Llegamos Todas, porque además de ser un apoyo económico de gran ayuda, es un reconocimiento a la fuerza y el trabajo de millones de mujeres que sostenemos a nuestras familias. Desde el primer año, 1 millón de mujeres entre 63 y 64 años empezaron a recibir su pensión de 3,000 pesos bimestrales. Y déjenme presumirles que nuestra presidenta decidió adelantar la pensión para las mujeres de 60, 61 y 62 años. Esto estaba previsto para 2026, porque las mujeres ya han esperado mucho tiempo. Y por ello me da mucho gusto informar que a partir del día de ayer, 2 millones de mujeres nuevas derechohabientes de esta pensión empezaron a recibir por primera vez su pensión de 3,000 pesos. En este año invertiremos en este programa 23,662 millones de pesos.
y sumará a 3 millones de mujeres. Porque la salud es un derecho del pueblo de México. Se estableció el programa Salud Casa por Casa, que se está convirtiendo en el programa de prevención y atención primaria más importante del mundo. Sí, del mundo. Y ahora les explico. Este programa tiene una extensión territorial nacional y una cobertura universal para que todos los adultos mayores y las personas con discapacidad reciban consultas domiciliarias personalizadas y gratuitas. Desde el inicio del gobierno iniciamos un censo para conocer la condición de salud de las personas. Visitamos ya a 11 millones de adultos mayores y personas con discapacidad. Ahora, 20,000 profesionales de la salud recorren casa por casa, registran la historia clínica de cada derechohabiente para que a partir de esta información establezcamos grupos de atención. A la fecha, se han realizado 8,150,000 consultas a domicilio. Se ha registrado esta historia clínica para detectar enfermedades crónicas y garantizar su atención en el primer nivel. Este programa tiene una inversión de 4,757 millones de pesos en este año. Todos los pacientes que requieren alguna atención urgente son referidos por este programa al IMSS Bienestar, al IMSS y al ISSSTE. Se les atiende de manera universal, sin importar si son derechohabientes o no. Los programas de bienestar existentes se fortalecen. Aquí quiero agradecer al subsecretario Jesús Valencia Guzmán, quien se encarga de coordinar el programa Salud Casa por Casa. La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores hoy beneficia a 13,3 millones de derechohabientes que viven con una vejez digna y con mayor autonomía. Este año la pensión aumentó hasta alcanzar los 6,200 pesos bimestrales, lo que representa una inversión de 484,500 millones de pesos. Imagínense, en 7 años multiplicamos por 5 el monto de esta pensión y la hicimos universal, incorporamos a los que se les excluía. Continuamos reivindicando a las personas con discapacidad y aprovecho para agradecer a las 24 entidades que han refrendado su compromiso en este gobierno para que la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad sea universal de los 0 a los 64 años. En total, más de 1,600,000 personas con discapacidad ya ejercen su derecho a esta pensión, que les permite vivir con mayor autonomía y dignidad. En convenio con la Fundación Teletón, más de 25,000 niñas y niños reciben atención integral y terapias de rehabilitación en 23 centros donde se les otorga de manera gratuita. También apoyamos a las familias de niñas y niños con cáncer sin seguridad social, con un apoyo bimestral de 6,400 pesos. En suma, la inversión social federal en materia de discapacidad asciende a casi 29,000 millones de pesos.
3.776 millones se adicionan con presupuesto de las entidades federativas, que en suma nos dan 32,000 millones de pesos para atender a las personas con discapacidad. 256,000 niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, reciben 1,650 pesos bimestrales, con una inversión anual de 3,185 millones de pesos. Este programa atiende principalmente a las zonas indígenas más pobres del país. Que coman los que nos dan de comer. Sembrando Vida es un programa que se ha consolidado en estos últimos 7 años. Cuenta con un padrón de 409,000 sembradoras y sembradores que reciben un jornal mensual de 6,480 pesos mensuales para cultivar sus parcelas con más de 1,200 millones de árboles sembrados, lo que representa una inversión de 39,100 millones de pesos. Afirmamos con mucho orgullo que Sembrando Vida es el programa de reforestación más importante del mundo. Hemos recuperado más de 1 millón de hectáreas, lo que representa una captura de 7,45 millones de toneladas de dióxido de carbono, combatiendo de esta manera el cambio climático y garantizando el ingreso de los campesinos más pobres. Agradezco a la subsecretaria de Inclusión Productiva, mi compañera Columba, ingeniera agrónoma, quien ahora es la responsable de este programa, su profesionalismo y su entrega. El bienestar también se construye desde la educación. La educación es transformación. La nueva beca Rita Cetina beneficia a 5,6 millones de estudiantes de secundaria que la reciben de manera universal. Este programa es un nuevo programa de nuestra presidenta, porque los programas se fortalecen, existen nuevos y continúan. Este programa se suman 3,252,000 estudiantes de las comunidades más pobres de preescolar y primaria. 4 millones de jóvenes ejercen su derecho a la beca Benito Juárez. 409,000 estudiantes universitarios reciben la beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro. La inversión social del más amplio sistema de becas en la historia del país es de 74,000 millones de pesos. La escuela es nuestra llega como una nueva forma de gobernar en estos 7 años. 63,000 planteles de educación básica y por primera vez 6,050 preparatorias han recibido este apoyo para mejorar la infraestructura escolar, de la mano de los padres, estudiantes y la comunidad. Con Jóvenes Construyendo el Futuro, en 7 años, 3,423,000 aprendices se han desempeñado en centros de trabajo, 450,000 en este 2025, quienes reciben un salario digno por 8,480 pesos, que les permite incorporarse al mercado laboral, con una inversión en este año de 24,000 millones de pesos. Este año, 2 millones de pequeños productores reciben el programa de producción para el bienestar y fertilizantes gratuitos. 192,000 pescadores y pescadoras
reciben el apoyo de Bienpesca. El Estado tenía una deuda histórica con nuestros pueblos indígenas que habían sido condenados a la pobreza, a la desigualdad, pero también al clasismo y al racismo. Por ello, el presidente López Obrador durante 6 años consultó la ley indígena y de esta manera presentó la reforma al artículo 2 constitucional que reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Esta reforma no podía quedar en letra muerta, como tantas veces en el pasado. Por ello, la presidenta estableció la creación del componente indígena del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social. Ahora, con el apoyo de ustedes, que votaron en el presupuesto de la Federación, que se destinara el 10% de estos recursos para apoyar a los pueblos indígenas y afromexicanos. Esto representa una inversión de 12,300 millones de pesos en su primer año. Gracias a esto, casi 20,000 comunidades de todo el país realizan obras de agua, drenaje, urbanización, caminos, electrificación, mejoramiento de vivienda y de infraestructura educativa y de salud. A través de asambleas, las comunidades deciden el destino de sus recursos. En 2025, el año de la mujer indígena, reconocemos su papel fundamental y su derecho a administrar estos recursos, porque su sabiduría, honestidad y compromiso multiplican el beneficio para sus comunidades. Las y los jornaleros agrícolas forman parte de los pueblos indígenas. Por ello implementamos un censo por instrucciones de nuestra presidenta en el municipio de San Quintín, Baja California, para conocer sus condiciones de vida, sus condiciones de salud, de seguridad social, de educación y vivienda. Reivindicamos sus demandas y las hacemos nuestras. Antes de concluir el año, se presentará un plan integral de atención para su bienestar. En la región purépecha de Michoacán arrancó el programa de estufas eficientes de leña, una acción de justicia energética que cuida la salud de las mujeres. Bajo la coordinación de la Secretaría de Energía, combatimos la pobreza de las mujeres y las comunidades indígenas. Participamos en los diferentes planes de justicia que coordina el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Cuando los fenómenos naturales golpean a las poblaciones y territorios, atendemos de manera inmediata. Este año apoyamos a 320,000 personas afectadas por los diversos fenómenos naturales. Atendimos a los afectados por los huracanes John y Eric en los estados de Guerrero y Oaxaca. También por las lluvias intensas al municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Recientemente atendimos a los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, que se vieron afectados por un fenómeno de lluvias intensas. Les informo que 104,000 viviendas afectadas ya recibieron la totalidad de sus apoyos. Recibieron 20,000 pesos como apoyo de limpieza de sus viviendas.
entre 15 y 70 mil pesos para la reconstrucción y rehabilitación de las mismas, 50 mil pesos para quien perdió su cultivo y de 20 a 50 mil pesos para quienes se vieron afectados en sus locales comerciales. Me da gusto informarles, como ya lo he comentado, que el operativo de pago se realizó en 119 municipios de estos 5 estados. En total, en este año, la atención para afectados por los fenómenos naturales han tenido una inversión de 15.700 millones de pesos, solo de apoyos directos a la población. Si todavía existiera el Fonden, en este tanto añorado Fonden, estos apoyos todavía no llegarían. Habrían tardado meses o años, o tal vez se hubiera perdido en el camino de la corrupción. Siempre seremos solidarios y agradecidos con nuestros hermanos migrantes, por lo que ante el contexto internacional se estableció la estrategia México te abraza, que coordina nuestra secretaria de Gobernación. Entregamos hasta ahora 79.833 tarjetas del programa Bienestar Paisano a nuestros connacionales repatriados. Estos recursos les son útiles para retornar a sus lugares de origen. Hemos invertido casi 200 millones de pesos en estos apoyos directos. En los centros de bienestar para el migrante brindamos atención humanitaria desde hace 7 años a personas en condición de movilidad de Tijuana, en Ciudad Juárez y Matamoros, donde en este año invertimos 500 millones de pesos. Como lo he detallado, nuestro compromiso con la igualdad y la justicia se refleja en el aumento constante del presupuesto que se destina a estos programas de bienestar. Desde 2019, la inversión social acumulada ya supera los 4.5 billones de pesos, una cifra histórica que el pueblo de México ya se merecía. La política de bienestar también es una política económica, ya que incentiva el consumo dentro del mercado interno y dinamiza nuestra economía. Pero ustedes dirán, ¿de dónde salen todos los recursos? De donde siempre debieron salir, de gobernar con honestidad, responsabilidad, austeridad republicana y de combatir de raíz la corrupción. Estos logros han sido posibles porque aplicamos en el gobierno de México la máxima del presidente Juárez: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Desde la Sierra Tarahumara hasta la montaña de Guerrero, desde la selva lacandona hasta el desierto de Altar, desde Tijuana hasta Cancún, estamos cerca de la gente, donde hace falta, donde se nos necesita, cumpliendo nuestros compromisos. Diputadas y diputados, hemos puesto fin a la visión tecnocrática y asistencialista que lucró con las necesidades de los más pobres. Hoy es tiempo de mujeres y bajo la guía de nuestra presidenta, la política de bienestar late con más fuerza, porque es el corazón de la Cuarta Transformación y es el rostro más humano de nuestro proyecto de nación. Así se construye el modelo que implementamos,
el del humanismo mexicano. Que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos hayan salido de la pobreza es un triunfo del pueblo de México. La felicidad de nuestro pueblo es la mayor satisfacción y el verdadero objetivo de quienes trabajamos en la Secretaría de Bienestar. La prosperidad que hoy compartimos nace de las grandes luchas nacionales, de los sacrificios de tantas generaciones que lucharon por un México justo e incluyente y que lucharon pacíficamente. Por eso, en este gobierno renovamos nuestro compromiso de seguir adelante con la certeza que la cuarta transformación es irreversible, porque es el proyecto del soberano, del pueblo. Este proyecto de nación avanza con el liderazgo de nuestra presidenta, avanza con la fuerza del pueblo, avanza construyendo un México más justo, avanza sin detenerse, avanza para el bienestar de las presentes y futuras generaciones. Este es nuestro compromiso y nuestra esperanza, que por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. Así es, amigos de Netamex Noticias, con estas pruebas se les acabó la fiesta a los prianistas, pues Ariana Montiel, secretaria del Bienestar, llegó con pruebas contundentes a la Cámara de Diputados y destacó que el primer año del segundo piso de la cuarta transformación, la política bienestar se consolidó bajo el principio del humanismo mexicano, con la presidenta Claudia Sheinbaum como guía. La secretaria Ariana Montiel destacó que 13.4 millones de personas dejaron atrás la pobreza y la desigualdad disminuyó de 0.426 a 0.391 en el índice de Gini entre 2019 y 2024. Actualmente, 32 millones de mexicanas y mexicanos reciben apoyos de los programas de bienestar con una inversión social histórica de 850,000 millones de pesos. Estas cifras confirman que la transformación avanza por la ruta correcta y que el esfuerzo colectivo seguirá fortaleciendo la justicia social y la igualdad en el país. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y deja la manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta noticia. Que tengas un excelente día, cuídate mucho y nos vemos en la próxima.